No, y que a veces no se trata solamente de la capacidad o de la incapacidad de la juventud cubana para trabajar. Se trata exactamente de la voluntad. O sea, y yo cogí y lo miré así y le dije, pero tú has visto las calles, ¿cómo tú me vas a decir que las plantillas están cubiertas? O sea, quiero trabajar, ¿me entiendes? ¿Qué tiene que ver que yo sea universitario y quiera recoger calles, mi hermano? Me hace falta la plata, porque aparte es una plata que normalmente también uno está muy prejuiciado. ¿Sabes qué hace este tipo aquí preguntándome las cosas? Sí. A lo mejor me quiere robar, ¿sabes? Y es parte del... Claro, también es parte de la seguridad. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Costarana. Y hoy estaremos hablando... A ver, teníamos unos temas previstos, pero nos pasó algo de ram pam pam mientras cambiamos las gomas a las bicicletas. Algo que es más usual de lo que uno podría creer. De lo que uno podía creer y dijimos, vamos a hablar sobre este tema. Nada, estábamos en el portal cambiando las gomas antes de empezar el podcast. La goma de la bicicleta de Ricky. que es bueno que la gente sepa, a ver si le da un poco de vergüenza, que necesita alguien para que le eche aire a su goma. Es complicado eso de coger la válvula, meterle en la otra válvula. Sí, yo me imagino el que estudiaron ingeniería y hacer un posgrado en la NASA para echarle aire a la goma de la bicicleta. Y nada, pasa un muchacho. Yo le pongo unos 20 años. Un muchacho que era más alto que yo, o sea, sí, digo más que yo porque yo soy más alto que tú, un tincito. Digamos, medía casi 1,80 medía. Con 20 años, yo le pongo unos 20, 19 años y con unos brazos así, del tamaño de los muslos de nosotros. Y me llaman, muchachos, ven acá. De manera decente. Sí, de manera decente. Me acerco y me dice, no, tú no tendrás un pan, algo que me deje de comer ahí. Y yo me quedé en modo Loading, lo miré de arriba abajo, no sabía qué decirle. Realmente no teníamos ni pan, porque incluso para merendar después salimos a comprar pan. Uno muchas veces asocia ese tipo de comportamiento con gente que está acabado de salir de prisión o que efectivamente lleva muchos días sin comer, perdido en la calle, pero este muchacho no estaba mal vestido, este muchacho no tenía mal olor, este muchacho incluso era un chamaco medio decente, aunque bueno, la gente normalmente cuando va a pedir ese tipo de cosas es un tipo decente. Pero la cuestión es que dijimos, mira el cuerpazo de este tipo, el carapacho de este tipo, y anda pidiendo comida por ahí. ¿Qué lo incapacita a buscarse su propia comida, más allá de cualquier problema que pueda tener en la casa? O sea, a nivel físico, a nivel intelectual, ¿qué lo incapacita a buscarse un poco de dinero para la comida? No se veía alguien con algún trastorno mental, no se veía una persona normal. Tampoco. Y queríamos hablar desde el punto de vista como jóvenes, es decir, ahora mismo, ¿qué facilidad laboral tienen los jóvenes en Cuba? Ahora mismo te quedaste sin trabajo y ¿qué se puede hacer para buscar algún sustento para tu casa o para ti? Ya sea en el sector estatal, que lo veo muy complicado porque muchas personas, la mayoría de las personas, donde menos piensan ir a buscar trabajo es en el sector estatal. Es decir, yo me he quedado sin trabajo y lo primero que hago es coger un machete y salir a chapear para el Terry o los portales antes de buscarme un trabajo para el Estado. Podríamos pensar en un principio, por ejemplo, vamos a suponer que tú te acabas de quedar sin trabajo estatal y no tengo ningún tipo de capacidad intelectual para, qué sé yo, llegar de una manera espontánea o por palanca, como suele suceder, a una MIPYME, que es lo que se usa ahora, ¿no? ¿Qué yo podría hacer? Yo podría coger un machete y salir por ahí a esta zona residencial y pedir para chapear jardín y para arreglar jardín, ponerme, qué sé yo soy un tipo que tengo habilidad, digamos, a nivel de extremidades, y digo, bueno, voy a ponerme a desmochar palmas, que tampoco es algo facilón. Hace tiempo no veo, bueno, para acá para la zona del Vedado no se ve mucho, pero donde yo crecí en Boyero, y sobre todo en las mitades mías en Arroyo Naranjo, eso sí, había muchas personas que se dedicaban a eso. Incluso venían y muchas veces te compraban el palmiche. Ellos pagaban por subir porque tenían crías de puerco y este tipo de cosas, y ellos utilizaban
O sea, casi que era un trabajo doble. Te desmochaban la palma y cogían el palmeche y te lo compraban. Exacto, exacto. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los otros oficios que vendrían quedando en Cuba, que de alguna manera vienen de un legado familiar, de un legado ya de tradiciones? Yo creo que mira, el oficio de zapatero en Cuba es un oficio que es de un legado familiar. Pues la mayoría de los zapateros que yo conozco es porque su padre fue zapatero y crecieron haciendo eso en la casa y lo hacen actualmente. Y es como que heredaron ese oficio. Los fosforeros. Pero ahora te digo, yo en el Vedado, nosotros vivimos en el Vedado, pero en zonas diferentes. Yo no he visto prácticamente ningún zapatero, ¿sabes?, puesto en una esquina o en una zapatera particular. De hecho, creo que hay poquísimas zapateras particulares. Y que raro. Y casi ninguno es menor de 40 años. Exacto. Casi ningún zapatero es menor de 40 años. Lo que más uno suele ver en las esquinas así son los relojeros, los reparadores de espejuelos y de gafas, los fosforeros. Los fosforeros. Pero ahora mismo como situación, lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, que la generación de nuestros padres y abuelos son muy prejuiciosos con temas de que si tú tienes un título, te debería dar vergüenza trabajar en algo inferior, aunque te dé más dinero. Es decir, como si tú eres economista vas a trabajar chapeando. Exacto, exacto. Y creo que eso es un estereotipo que se nos ha... Eso es un estereotipo que incluso creó y desarrolló el sistema. El sistema para hacerte, incluso te vuelves una persona frustrada, como la mayoría de los jóvenes que se gradúan en Cuba. Es decir, se vuelven jóvenes frustrados porque se meten tanto tiempo estudiando con tantos proyectos, con tantos sueños, con tantos deseos por hacer, y cuando terminan la universidad se ven en una oficina sin recursos, poniéndole techo a sus ideas. Felizmente hay una parte de esos jóvenes que logran reinventarse. Pero mira, por ejemplo, este muchacho que nos pasó por al lado, ¿no? y te pidió a ti ese pedazo de pan. Y fíjate tú, Leo, qué cosa más curiosa. Y a lo mejor un poco conspiranoica. ¿Por qué no me lo pidió a mí? Él atribuyó que la casa, por ejemplo, era tuya. Él atribuyó que tú eras como el muchacho, digamos, el tatuado, ¿sabes? No, ¿Cómo, sí, ¿por qué él te pidió a ti ese pedazo de pan y no me lo pidió a mí? Estábamos los dos Exacto. ¿Qué vio de diferente? ¿Cuál fue la voluntad de él de pedirle a uno y no al otro? Es que hasta en ese mundo también puede existir los prejuicios. Fíjate tú que incluso eso es súper importante, porque aparte lo vemos a diario en la oficina, en el pan para pan. La gente que va constantemente todos los días a una hora determinada a pedir dinero. Y cada cual tiene su estilo. Recuerdo, hay un tipo que se ve que es alto, que tiene una especie de retraso mental, que te dice: buenas noches, espero que todos estén bien, bendiciones para usted. ¿Usted tendría algo que me pueda dar? O si no está el muchacho de la tez negra, que siempre está rodeado de gusto y te dice que es medio vago. Bueno, usted tiene... Y siempre, ¿sabes? Se ha creado también como una especie de burbuja alrededor de eso, que cuando no es pan, es comida. Y eso te habla también de la miseria. Pero hay una señora, que lo hablamos que incluso una Redundante. vez en un podcast, hay una señora que no te pide. Ella siempre anda con fosforera, con bolígrafo, con trapito. Esa señora tiene casi 70 años. Desde que yo era niño, está en esa talla. Pero no es de ahora, es de hace casi 30 años. Está en eso, siempre. Ella revendiendo sus bolígrafos, revendiendo sus cosas. Su fosforera. Y te voy a poner el ejemplo. Yo trabajé un tiempo en una cafetería, restaurancito, no sé cómo se le puede decir eso, en La Habana Vieja. Y ahí tú ves la gente pidiendo constantemente. Sí, yo creo que en La Habana Vieja es lugar exponencial. Sí, es algo que es increíble. Desde niños, jóvenes, te encuentras alcohólicos, drogadictos, personas con su retraso mental, personas claras. Pero a mí nunca se me olvida un muchacho que se veía que tenía su problema en la cabeza, su problema mental, y él no pedía. Él siempre te daba vuelta y me decía: dime, muchacho, ¿necesitas que te bote la basura? ¿Aquí en tu casa? No, en el trabajo. En el trabajo.
Y yo como trabajaba ahí en la barra haciendo los cafés y eso, le decía, sí, dale, 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 y yo siempre lo salvaba con algo. Y cuando había que cargar algo, no sé, a la hora de recoger las mesas, la silla y meterla para adentro de eso, él siempre se asomaba y me hacía una seña como diciéndome, dime, te ayudo. ¿Entiendes? Y él nunca pidió, él nunca te pedía, no te pedía ni agua. Aquí en Cuba siempre se habla, que es una realidad latente, siempre se habla de que no hay, sobre todo para los jóvenes, oportunidades reales de trabajo. Y lo que toca es reinventarse. Pero hacer cuando no hay, uno tiene que salir a buscarla. A mí me daría mucha vergüenza, teniendo salud, teniendo... El físico, por ejemplo, de ese muchacho. De ese muchacho, pedir. Ponerme a pedir. Porque antes de eso, te juro que cojo un cartel y me voy para la plaza. antes de eso, por vergüenza, por orgullo. Porque creo que tiene que haber alguna manera. O me tiro en una balsa, o qué sé. No, o agoto todas las posibilidades. Yo Agoto he conocido uno o dos ejemplos de gente que se han metido una semana completa al lado de los pescadores. Tú sabes que te van envolviendo Sí. con la muela y al final el muchacho termina con una, ¿sabes? Con un hilo de pescar, con una pequeña carnada, con un pequeño plomo y ahí, ¿sabes? El problema es Ese más mismo, allá. mira, ese mismo muchacho viene, ahora mismo la entrada a la casa está Sí. con bastante hierba. Sí. Ese mismo muchacho viene y me dice, coño, no quiero que te chapee ahí. Y yo le digo, vas, de chapearlo. Y le doy su platica para que vaya y se compre su pan. Es cuestión de concepto. No, y que a veces no se trata solamente de la capacidad o de la incapacidad de la juventud cubana para trabajar, se trata exactamente de la voluntad. O sea, yo recuerdo en plena pandemia, yo no tenía trabajo. Bueno, estábamos tranquilos en la casa y yo dije, yo tengo que buscar un trabajo que me dé tiempo para mí y que no me afecte, digamos, a la hora del tumulto de la gente, del poco tumulto que había. Yo fui a Aurora, yo fui a Comunales a buscar trabajo. Bueno, no me lo dieron porque empezaron a... Haz el cuento, porque me hiciste el cuento sí, yo fui y son cosas que solamente, que yo digo, en serio, es Cuba. Esos pretextos que le dieron es Cuba. Yo tenía 27 años, eso fue 26, 27 años y ya fui a Aurora, ahí a la dirección municipal de Comunal en Plaza de la Revolución, la empresa Aurora de recogida de basura en 15 y B. Voy para allá, digo, mira, yo estoy interesado, yo no tengo trabajo ahora, pero yo estoy interesado en ponerme a recoger calle. Yo quiero recoger basura porque aparte lo necesito, yo no quiero quedarme en mi casa. Ya habían pasado los momentos más malos de la pandemia. Me dijeron, claro, incluso fíjate, me ganó la talla de Leo y dije, yo voy a recoger basura con mi carrito y todo, pero bueno, fuera de Plaza de la Revolución, fuera del Vedado, tampoco quería en ese tiempo. Y voy para allá y me dicen, muy bien, a ver, dígame usted qué hizo, qué ha hecho, qué edad tiene. Le dije, yo soy graduado de la universidad, Derecho, no ejercí, soy escritor, tengo tal edad. Y me dijeron, no, aquí no podemos aceptar a universitarios y no podemos aceptar gente joven y ahora mismo tenemos la plantilla cubierta. Y yo cogí y lo miré así y le dije, pero tú has visto las calles, ¿cómo tú me vas a decir que las plantillas están cubiertas? O sea, quiero trabajar, ¿me entiendes? ¿Qué tiene que ver que yo sea universitario y quiera recoger calles, mi hermano? Me hace falta la plata, porque aparte es una plata que normalmente es un trabajo que normalmente se dice que es bien remunerado. Sí, es bien remunerado. Incluso aquí en Cuba, a ver, se le llama bien remunerado para lo que cobra un profesional. Exacto. O un ingeniero. Exacto. Puedes cobrar mucho más que un profesional o un ingeniero. Es de pinga decirlo, pero a veces Sí. un tipo que recoge la basura en Cuba gana más dinero que un profesional. Con un médico. O casi tanto, ¿me entiendes? Y además, o sea, te da cierto tiempo libre, porque tú haces tu faena. Sí, tienes horario abierto. Entonces, fue algo que a mí me dio mucho de qué pensar por aquel tiempo. Y en mi caso, yo por supuesto, estaba por encima de mis capacidades, muy por encima de mis capacidades, pero tenía la voluntad de hacer. Y ahora mismo, lo hemos visto, a veces hay capacidad de trabajo, pero no hay voluntad por parte de la... Fíjate, nosotros nos cansamos de hablar
de las cosas malas del sistema, de las cosas malas del régimen, de las ineptitudes, de los absurdos, pero también hay que ver el otro punto de vista. Hay muchos jóvenes... Yo creo que eso es parte del daño antropológico. Claro, lo cortés no quita lo valiente. Eso es gran parte del daño antropológico. ¿Entiendes? Hay muchas veces que dicen, no, yo me gradué de economía, que yo voy a hacer detrás de una barra 12 horas aguantándole pesadeces a los clientes y a los borrachos. Los conozco. ¿Me entiendes? Entonces, tú también de graduarte de ingeniería. De ingeniería, de mecánica. Y tú aprendiste la capacidad, bueno, y de mecánica, o sea, fuiste aprendiendo con el tiempo la capacidad, porque siempre tuviste la voluntad de querer trabajar. Yo estuve la carrera entera trabajando de mecánico, pero de mecánico fregando piezas y apretando tuercas hasta que aprendí mucho más y pude trabajar motores y esto, pero me metí la carrera entera con las manos sucias y sin ganar mucho, porque no era un trabajo súper remunerado. Pero sí aprendí mucho más que en la universidad. Si yo tuviera el tamaño y la fuerza del tajarayú ese que vino a pedirte pan y no tuviera más oportunidades, y quitando, porque por supuesto lo desconocemos, quitando los problemas que tiene todo cubano a nivel general, pero a nivel personal también, yo busco trabajo en lo que sea. En lo que sea. Me pongo a recoger, primero camino toda La Habana y veo donde hay una construcción o algo. Ahora mismo hay una pila de mi pyme, botando escombros, de construcción de lo que sea. Brother, me pongo a dar muela, el cubano es así, me pongo a dar muela, voy a hacer, mira, me hace falta comprarme algo, un pan, una merienda, tú crees que yo te puedo botar unos escombros, tú crees que yo te puedo limpiar el jardín. Coño, hermano, me interesa la talla de zapatero. Lo que pasa es que también el cubano está muy prejuiciado. ¿Sabes qué hace este tipo aquí preguntándome las cosas? Sí. A lo mejor me quiere robar, ¿sabes? Y es parte del... Claro, también es parte de la seguridad. Es que a nosotros... Todos llevamos un fiel, a nosotros nos enseñan que todos llevamos un fiel dentro. Todos somos y no somos de la seguridad. Vivimos con un sigilio adentro, porque esa parte es verdad. Ahora yo tengo mi negocio y tú te me acercas a preguntarme muchas cosas y yo digo, ¿este qué quiere saber? Exacto. Porque este quiere conocer tanto. Exacto. Es complicado, realmente es complicado. Entonces, no sé, ¿qué nos queda a los jóvenes? No, es que eso es otra cosa, fíjate. Es posible. Tú y yo seguimos en Cuba, no sabemos por qué tiempo, pero por ejemplo, este muchacho, si nos dejamos llevar por la primera impresión, este muchacho no tiene ninguna posibilidad de irse de Cuba, no tiene cómo, seguramente está loco por irse de Cuba. Y entonces tú te preguntas, y los jóvenes menores de 30 años, hasta 30 años, que no tengan la manera de irse de Cuba, que no tengan un trabajo en una MIPYME o en una empresa estatal socialista que de alguna manera tenga buena entrada de plata, o no tenga su propio trabajo personal que le dé plata, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es el futuro que le espera en este país? Esperar que las cosas le caigan del cielo, ver a un blanco lindón así como tú, lleno de tatuajes, sin camisa, y decirle, tú tienes un pedacito de pan que me dé. No va a hacer. Tal vez le queda ir a la PNR. Eso me recuerda el tronco delincuente que resultó ser agente de la policía, que era de todo, parecía de todo menos oficial. Menos oficial, que me quería meter preso en 25 IG. En la primera versión de la... Ahí es donde tú te das cuenta que ese podcast lo tuvimos que grabar precisamente porque la primera vez por poco me meten preso por una discusión absurda. Sin sentido. Sin sentido que exactamente que ahí es donde tú dices, entonces la PNR, la policía cubana, lo que recoge es lo peor, es decir, lo que no tiene trabajo, lo que no tiene futuro, lo que no tiene nada, y lo lleva para su fila. No, y que incluso esto podrá parecer regionalista, pero ese muchacho, y volvemos a hacer énfasis, ni siquiera parecía del oriente, ni siquiera parecía de otra provincia. Sí, podría haber sido de la periferia. No, pero él habló conmigo, tenía acento habanero. ¿Entiendes? Y ya uno conoce los acentos ya. Sí, tú sabes, nosotros los habaneros no pronunciamos la R. Es decir, nosotros todo lo ponemos con apóstrofe. Nosotros no decimos parque, nosotros decimos parque. Nosotros no decimos porque, nosotros decimos porque. Nosotros nos comemos y aunque nos riamos de las demás provincias, somos los que más mal hablamos. Sí. Pero entonces ya nosotros conocemos los acentos. Sí. Cuando viene alguien y me dice, no, en el parque, yo le digo, no, tú de La Habana no eres. Yo, a mí, cuando me pasa ese tipo de cuestiones, que no me pasó a mí, tampoco sé cómo hubiera reaccionado, posiblemente, no sé. Me viene a la mente la frase de mi abuelo, que siempre me decía, en lo que tú vayas a trabajar,
pero intenta ser siempre el mejor de tu destacamento en lo que tú vayas a hacer. Si vas a trabajar en la basura, por favor, no vayas a trabajar en la basura, pero me decía, no vayas a trabajar en la basura. Pero si vas a trabajar en la basura, brother, tienes que ser el que recoja la mejor basura. La mejor basura o la peor basura tiene que ser tu pedacito, tiene que ser el mejor. Yo creo que también el tema de la recogida de basura está un poco prejuiciado a través de los años. Ya hay países que no. No. Por ejemplo, en España, para trabajar de recogedor, de limpiador de calle, tienes que hacer a lo que se le llama una oposición. Es decir, hay una cierta cantidad de plazas, tú tienes que presentarte a unas pruebas de cultura general. No es así como... ¿Cultura general para recoger basura? Sí, en España. Sí. Hay varios países que sí y son muy bien remunerados. Son muy bien remunerados, no solamente en el aspecto económico, sino que dan muchas garantías sociales, a nivel de seguridad social. De seguridad social, de vacaciones, te dan una estabilidad laboral que no te pueden votar. Yo me imagino que en el imperialismo cruel y voraz también debe ser algo parecido. Y hay una frase muy famosa que es un niño que le dice, mira papá, los hombres de la basura. Y el padre le dice, no, los de la basura somos nosotros. Ellos son los de la limpieza. Bueno, ahora que dijiste eso y para terminar el podcast, hay un poeta, yo más nunca he visto más nunca he podido ver con ese poema. Hay un poeta negro, guantanamero, Ángel Escobar, que se suicidó, creo que era esquizofrénico, se suicidó tirándose de una azotea en Centro Habana el 14 de febrero del 97. Él era un tipo espectacular. El año en que van así. Mira tú, te voy a pasar en algún momento algunos de sus poemas. Pero él tiene un fragmento de un poema que yo más nunca he podido leer que decía: perdónennos, hermanos, hoy es miércoles y la basura y el camión de la basura no nos vino a recoger. Eso.